A ver si es este. Sí, justo este video estaba medio borroso. Sí. Bueno, a ver, les voy a compartir pantalla si ustedes me pueden ayudar a buscar más rápido justo el punto ese. Dale, dale. Ahí lo pueden ver. Yo todavía no. Ahí está, sí, sí. Ahora sí, bien. A ver, ¿dónde estamos? Así que no es el ejemplo. A ver dónde arranca. No, este no porque tiene raíces reales repetidas. Claro, hasta ahí pude hacer, pero No, después esto cuando me no. aparecían las complejas... No, este es el último ejemplo, me parece, de las raíces reales repetidas. Creo que es el que sigue. Este sigue siendo. Y todavía no hemos llegado. Me faltaba un poquito más. Esta es toda la explicación de esta parte. Ahora sí. Raíces complejas en el denominador. Vamos a avanzar. Bien, estamos acá. Bien. Este polinomio cuadrático que queda acá tiene las dos raíces complejas conjugadas, -1 más -i. Entonces, bueno, la cosa es ver cómo determinar los coeficientes b y c. ¿Sí? Entonces, bueno, primero sacamos a, el coeficiente del término que le corresponde a la raíz real, que es como siempre. Bien, acá, esta parte, como las raíces son complejas, para poder trabajar con números reales sin tener que meternos en álgebra de números complejos, la expansión en fracciones parciales, cuando tenemos un factor que tiene raíces complejas conjugadas, en vez de ponerlo como una constante sobre un término de orden 1, lo ponemos como un polinomio de orden 1 dividido el polinomio de orden 2 que tiene las raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Entonces nos queda b por s más c, donde b y c son los coeficientes que no conocemos, y bueno, y el denominador de orden 2 que tiene las raíces -1 más -i. ¿Sí? Esto es la técnica estándar de la expansión en fracciones parciales que se usa para esto o para distintas ramas de la matemática. ¿Sí? Hasta acá estamos. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá sacamos a. A lo determinamos que vale 1. Entonces, una vez que determinamos a, vamos a determinar b y c juntas. ¿Sí? Escribimos de nuevo, esta que está acá es la expansión, la expresión en S que queremos expandir. Planteamos de vuelta la expansión en fracciones parciales, pero acá la A ya la reemplazamos por 1. Es 1 sobre S más B por S más C dividido el polinomio. ¿Está bien? Digan que sí, porque yo no sé si
lentes Sí, sí. y me cuesta desactivar el micrófono. Sí, sí, hasta ahí vamos. Ah, Después cuando tengo hasta ahí que vamos, bien. despejar B y C. Entonces, está bien. Sumamos el lado derecho y lo igualamos al lado, sumamos las dos fracciones que nos quedan en el lado derecho, esto es lo que se está haciendo acá. ¿Está bien? Y lo igualamos, lo comparamos con el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo, el denominador en ambos lados es igual. ¿Está bien? Sí, sí. Cuando sumo estas dos fracciones, el denominador me queda igual. Bien, y arriba me queda un polinomio cuadrático en S del lado derecho, que me queda en función de los coeficientes. ¿Sí? Bien. Dos cosas son iguales, el 2 que tengo a la izquierda es igual a todo lo que está a la derecha. Lo que sigue es agrupar en potencias de S el polinomio que nos queda en el lado derecho. ¿Sí? Cuando igualamos el polinomio que nos queda en el lado derecho en potencias, agrupamos, perdón, el polinomio que nos queda del lado derecho en potencias de S, y ya cancelamos el denominador de las dos fracciones, nos queda 2 igual a b más 1 por s cuadrado, ¿sí? Porque acá hay un b por s cuadrado y acá hay un s cuadrado al principio, nos queda b más 1 por s cuadrado, nos queda 2 más c por s, que es este 2 por s que está acá, y el c por s que está acá a la derecha, que no se ve bien, Sí. independiente. Si el coeficiente que multiplica s cuadrado tiene que ser 0, y el coeficiente que multiplica s tiene que ser 0, porque del lado izquierdo no tengo ni s cuadrado ni s. ¿Está bien? Sí. Hasta ahí vamos. Eso es lo que hacemos. Entonces nos queda b más 1 igual a 0, y nos queda c más 2 igual a 0. Y de acá despejamos b y c. Claro, claro. Ahí lo entendí. ¿Está bien? Esa Perfecto. es la idea. Mm. Muchas Es gracias. un procedimiento parecido al que se usa después cuando tenemos raíces reales repetidas para hallar los coeficientes de menor orden, ¿sí? Que no son el del orden más alto de las fracciones del denominador. Bueno, esta era la duda porque después viene todo el resto de que hay que acomodar lo que nos queda para igualarlo a las expresiones que tenemos en tablas, ¿sí? Porque no. Una vez que hacemos esto, ¿sí? Esto que está acá probablemente no lo encontremos así como está en tablas, sino que hay que trabajarlo un poquito más, Claro, pero que es sería más todo lo... matemática eso que otra cosa, ¿no? Sí, esto que estamos, toda esta parte, sí, sí, es álgebra. Bien, bien. Sí, sí. Y después, sí, una vez que sacaste B y C, hay que rebuscársela de alguna manera para llevarlo a expresiones que uno tenga en tabla. Perfecto. Sí, esa era mi duda. Voy a intentar resolver entonces el ejercicio que me queda de la práctica. Muchas gracias. Bueno, no, está bien, no hay problema. Mm. Alguien, no sé si alguien más tiene alguna consulta específica que ya la tenga anotada. Hola Si no, Mariano, lo que buenas tardes. podemos hacer es como hicimos Sí, Yo tengo una ¿qué tal, duda Marcos? ¿Cómo estás? específica. ¿Cómo Sí, va? De la decime. clase 7, Sí, la diapositiva 12, siguiendo el orden de las hojas. a ver, busquémoslo. Clase Estamos 7, en el del ejemplo del TAC. Sí, el Ahora ejercicio propuesto 1. comparto pantalla si...
segundito, Ese, sí, ahí se ve. sí. Bueno, lo traté de hacer y dice resolver y Ujú, comparar el resultado con el ejemplo del termómetro, que había llegado a una función de transferencia sí. de primer orden de Ujú, 0,1 por S más 1. Yo acá llegué a una función sí, de transferencia muy similar, excepto por el KP. El KP me quedó 0,5 sí. y abajo el tau 0,1 por S Ujú, más 1. Y está bien. tendría que ser igual o así está bien, porque después se me complicó. O sea, lo pude resolver todo, hice. El escalón es de magnitud 20, ¿no? Porque te dice que pasa de una concentración de 1 mol por litro a 21 mol por litro, o sea que ahí tenés una perturbación escalón de magnitud 20 De en la 20. concentración inicial. Ujú, sí. Bueno, yo saqué la función de Ujú, transferencia que relaciona la concentración CA con la concentración inicial CA0, y bueno, la ujú, función de transferencia la multipliqué por 20 sobre S, y eso lo trabajé con fracciones parciales, llegué a una expresión de dos términos para antitransformé, y lo que no pude resolver ujú, es cuando igualo a 8,5, sacar el tiempo para llegar a esa concentración, es esa expresión más el 1, la concentración inicial de A, porque esto estaba en variable de desviación, ¿no? Entonces le tengo que sumar el valor inicial de estado estacionario, que en era 1. restar. A ver, Restar. por no. Déjame un segundito para así estamos seguros de que estamos hablando de lo mismo. A ver, vos debes haber llegado a una expresión donde la concentración de salida CDS, ¿sí?, es igual a la magnitud del escalón A por KP, perdón, esto es CDT, ¿sí?, ya antitransformamos, por 1 Sí, menos C a la menos T sobre tau por UDT, ¿no es cierto? Donde tenemos que A vale, vos lo dijiste, 20, y KP es igual 0,5. a, ¿sí? Bien, guarda que esto es C de desviación de T, ¿no es cierto? Claro. Sí, perfecto, llegué a eso. Lo que te Llegué a digo es eso, que sí. esto no lo tenés que igualar a 8,5. No, le tengo que sumar, yo le sumé la Restar, concentración de no, estado no, restar, estacionario inicial. restar. C de Restar, T, C de desviación, claro, porque esto es de desviación. La variable de desviación es la variable normal menos el valor inicial de estado estacionario, de C. Esto es lo que vale 8,5, ¿sí? Que es esto. Porque la concentración sí. de A de la que habla el Está problema bien, no, no. es... Yo me refería que lo sumé en el otro miembro. Lo sumé a A por KP por 1. Ah, se lo sumaste acá. Ah, está bien, sí, sí, lo mismo, está bien. Sí, Bien, sí, perfecto. sí. Y no me dio, o sea, no me dio el tiempo. No te dio el tiempo. Mira, No. vamos a ver. Te Lo hice debería con haber el. dado, te debería haber dado algo así. Si vos tenés C de desviación, cuando vos haces A por KP, esto te da 10. ¿Sí? Sí, Por sí, me 1 quedó menos 10. C a la menos T sobre tau por VT, donde este tau, si no me equivoco, debe ser igual al tau del termómetro, ¿puede ser? Sí, Y fíjate que el escalón del creo termómetro que. era 10 acá también, porque era un Kp igual a 1 y un escalón de magnitud 10. Sí, O sí. sea, Sí, ahí esto, es donde me equivoqué. esto te queda igual que la del termómetro. Sí, Entonces, está como bien. la concentración inicial te da 0,5, me parece que te daba 0,5 mol por litro. 1 mol por litro, creo que daba. La,
Sí, sí, 1 mol por litro es la de la concentración de la alimentación, pero esta es la concentración en el reactor. La concentración en el reactor es Kp por la concentración por la variable de entrada. Se llamaba, entonces sí, llamémosla C0. Entonces la concentración de estado estacionario es 0,5. Entonces, claro, sale con el balance en estado estacionario. claro, exactamente, sale Eso del fue. balance en estado estacionario. Entonces, esto vos lo tenés que igualar a 8. Perfecto. ¿Sí? Y vos fíjate que acá te quede exactamente la misma ecuación que tenías que resolver en el ejemplo del termómetro. Está bien. ¿Sí? La idea de esto es que ustedes vean que por esta caracterización que hacemos de los sistemas en primer orden, segundo orden, como vamos a ver más adelante, o sea, los clasificamos por la naturaleza dinámica del sistema, después eso lo vamos a poder aplicar a sistemas que tienen naturaleza física muy diferente, como un termómetro o un reactor TAC. Al clasificar a los sistemas de acuerdo a su comportamiento dinámico, después no importa si es un termómetro, una columna de destilación, un flash o lo que sea. ¿Sí? Los sistemas que tienen el mismo tipo de comportamiento dinámico, primer orden, segundo orden, van a responder de la misma manera frente a las mismas perturbaciones, no importa su naturaleza física. Esa era la idea que vieran en este ejercicio comparándolo con el del termómetro. Está bien, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, lo que podemos hacer, si nadie se acuerda de alguna otra duda en este momento, voy a hacer un recorrido rápido de las diapositivas de las clases 6, 7 y 8, y donde se acuerden de alguna cosa que les quedó para preguntar, me paran y lo vemos. ¿Está bien? Bueno, la clase 6 empezaba con el balance de energía para el tanque calefactor con volumen variable. Estaba la derivación del balance de masa, del balance de energía. Veíamos que quedaba una expresión muy parecida en el balance de energía parecida al caso del volumen constante. La única diferencia es que acá el caudal que aparecía era el de entrada, ¿sí? No cuando era volumen constante era lo mismo si era el de entrada o era el de salida. Cuando tenemos volumen variable, el que va acá es el de entrada, ¿sí? Eso es lo que nos quedaba después de hacer toda la derivación y reemplazar en el balance de energía por la expresión del balance de masa con volumen variable. Después, bueno, veíamos el modelo del reactor TAC para el caso isotérmico, lo transformamos, llegamos a la expresión de primer orden. Siempre acuérdense que una vez que nosotros hacemos un balance transformado, tenemos que identificar las funciones de transferencia con respecto a cada variable de entrada, y en cada función de transferencia identificar la ganancia de estado estacionario y la constante de tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza a los sistemas? Después veíamos la linealización de modelos no lineales. Toda la teoría que nosotros vemos de transformada de Laplace se aplica a sistemas lineales. Si tenemos un sistema no lineal, bueno, tenemos que linealizarlo para poder aplicar todas las herramientas matemáticas que nosotros manejamos. Tenemos el caso del tanque, que era el ejemplo más clásico, un ejemplo simple, y lo que no hay que olvidarse es que cuando nosotros linealizamos un modelo, los parámetros de la función de transferencia, ¿sí? Las constantes de tiempo y las ganancias de estado estacionario, van a depender del punto de operación de estado estacionario alrededor del cual hacemos la linealización.
¿sí? Si la altura de estado estacionario de la cual parte nuestro sistema cambia, los parámetros de la función de transferencia van a cambiar, ¿sí? ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, que el comportamiento dinámico del sistema va a depender del punto de operación en el que esté. ¿Sí? No es lo mismo este tanque si estamos alrededor de una altura de 1 metro que si estamos alrededor de una altura de 5 metros. ¿Sí? El comportamiento dinámico va a variar. Y después, bueno, estaba el ejemplo de una linealización para el balance de energía del tanque calefactor con el caudal con volumen variable. Era una expresión un poco más compleja al principio, después la expresión final resultaba bastante similar a la del modelo linealizado. Pero bueno, acá también vemos que los parámetros de la función de transferencia dependen de los valores de nuestro sistema en el estado estacionario inicial. Bueno, después en la clase 7 y 8, el análisis de sistemas de primer orden. ¿Sí? Ya empezamos a clasificar el comportamiento dinámico de los sistemas de acuerdo a la ecuación, al modelo matemático que los describe, ya sea en el dominio temporal o en el dominio de las transformadas de Laplace. Empezamos viendo los sistemas de primer orden. En los procesos que nosotros manejamos, en ingeniería química o en ingeniería de alimentos, el 90 y pico % de los sistemas van a ser en forma aislada de primer orden, porque cuando nosotros planteamos balances de masa o energía, los términos de acumulación en general son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Después vamos a ver que cuando combinemos sistemas de primer orden en serie, ahí nos van a aparecer sistemas con dinámicas de orden mayor. Teníamos el ejemplo del termómetro, después veíamos que el TAC también era un ejemplo de primer orden, y después esto es lo que vamos a hacer siempre nosotros. Vamos a ver cómo responden los distintos sistemas, en este caso vemos el de primer orden, a perturbaciones típicas, ¿sí? Para conocer cómo es el comportamiento dinámico de nuestros sistemas, ¿sí? En este caso del de primer orden. Entonces, veíamos cómo era la respuesta si la variable de entrada tiene un perfil escalón. ¿Sí? Esto es importante. Si la perturbación es de tipo escalón y la respuesta es de este tipo, de una exponencial que se acerca asintóticamente a un valor final, es muy probable que nuestro sistema sea de primer orden. ¿Sí? ¿Qué hay que acordarse acá? La pendiente es máxima al principio, se acerca a un valor final de estado estacionario. El valor final de estado estacionario es A por Kp. ¿Sí? Este es otro concepto que nos tiene que ir quedando claro. Los valores de estado estacionario de las variables dependen de las ganancias de estado estacionario. ¿Sí? No van a depender nunca de las constantes de tiempo los valores finales. ¿Sí? Fíjense que acá este valor final no depende de tau. ¿Sí? Depende de Kp. Y obviamente de la magnitud de la perturbación. Y después, otra cosa importante es que si nosotros prolongamos la recta que tiene pendiente igual a la tangente a la curva en el origen, cuando esta recta corta el valor final, este tiempo que está acá es tau. ¿Sí? Esa es una forma de identificar al sistema, es decir, hallar los valores de los parámetros de nuestro sistema. Del valor final podemos sacar Kp. ¿Sí? Si el valor final que yo leo de I es este, y yo sé que ese valor de I es igual a A por Kp, bueno, conociendo el valor del escalón, ese dato lo tengo que tener, saco Kp. Y para sacar tau, puedo prolongar la recta tangente en el origen, y donde esa recta corta el valor final, ese valor de tiempo es la constante de tiempo tau. ¿No? Lo puedo sacar acá del valor de tiempo, donde la respuesta alcanza el 63,2% del valor final. ¿Sí? Si yo tengo un sistema de primer orden, siempre el valor
el 63,2% del salto total, de acá hasta acá, se alcanza en un valor de tiempo igual a la constante de tiempo del sistema. Si en t igual a tau, el porcentaje de cambio es 63,2%, y ya para 3 veces o 4 veces la constante de tiempo estamos en el valor final de estado estacionario prácticamente. Tenemos el ejemplo del termómetro, el ejemplo del reactor TAC, que me preguntó Marcos recién. Y después, bueno, lo que también tenemos que conocer de nuestros sistemas de primer orden es cómo influyen los parámetros de la función de transferencia en la dinámica del sistema. La constante de tiempo la vamos a asociar a la velocidad de respuesta del sistema. ¿Qué tan rápido llega el sistema a mi valor final? Un sistema con una constante de tiempo grande es un sistema que le cuesta moverse. Frente a una perturbación, va a tardar más en llegar al valor final que un sistema que tiene una constante de tiempo chiquita. ¿Sí? Cuanto más chica es la constante de tiempo de un sistema, más rápido responde ese sistema. Y el valor de Kp, lo único que nos determina es el valor final de estado estacionario. Bueno, este estaba... ¿puedo hacer una lo planteé. pregunta? Sí, decime. ¿Te puedo hacer una pregunta de... el valor final solo depende Sí. de Kp, pero yo Sí. probé un problema de la práctica que había que hacer con Simulink, y la función me quedaba, Sí. ponerle que te quede Kp sobre S más algo distinto que 1, 2,5, ponele, que es lo que me quedó a mí. Ahí también Sí. te cambia. Por ejemplo. A mí me pareció raro, lo probé en Por ejemplo. Simulink. Que lo probé en Sí, lo que pasa Simulink. es, suponete que te quedó... Por ejemplo, te quedó, no sé, 3 sobre S más 2. Sí, por ejemplo, sí. Sí.